Juan capítulo 1:1, y vamos a hablar, como vamos a estar hablando del nombre de Jesús, del valor del nombre de Jesús. Quiero que veamos que Jesús no solamente ha existido desde que se encarnó en hombre, sino que la preexistencia de Jesús ha sido siempre desde una eternidad y lo será para siempre. Amén. Entonces Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, o sea, era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Así como está escrito aquí, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En primer lugar, quiero que conozcamos a Jesús como Dios. Como Dios. Así es de que, bueno, para empezar ya tenemos una razón para darle un peso de gloria a este nombre, que es Dios. Y sabes, el nombre de Jesús significa salvación, y en hebreo el nombre de Jesús es Yeshua. Entonces vamos a ver que el nombre ya tenía una razón de ser. Cuando Dios envía el ángel a María, ¿qué le dice? Y nacerá un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Entonces estamos hablando de que el nombre de Jesús representa una divina persona que es Dios Hijo. Dios Hijo. Entonces es Dios con nosotros. Se nos dio a ese Dios representado y manifestado en nombre, porque de una manera u otra Dios quería manifestar a su Hijo como Dios también. Entonces Dios le reconoce a Jesús como su Hijo, pero también se le conoce como Dios, el Padre Dios, Padre Hijo Padre Dios, Hijo Dios, el Espíritu Santo es Dios. Así es de que, número uno, el Jesús es Dios. Quiero que se lo tatúen ahí en su alma, en su espíritu, que Jesús es Dios, ¿ok? Entonces vamos a ver que en la palabra de Daniel, en el capítulo de Daniel capítulo 7, verso 14, se estaba profetizando acerca del Mesías, acerca de Jesús. ¿Y qué dice? ¿Qué dice acerca de él? Dice Daniel en el capítulo 7, dice: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no se que no será destruido. ¿Qué significa que Dios le dio dominio? Significa que le dio autoridad, le dio potestad, le dio todo el derecho legal. Se le heredó ese nombre a Jesús. Dios le hereda ese nombre al Señor Jesús. Entonces, ¿tiene poder, tiene valor este nombre de Jesús? Por supuesto, porque sabes, dice que se le ha dado un reino, le ha dado un dominio, se le ha dado una gloria. Y sabes, en lo natural, a veces nosotros podemos ver a personas que ya tienen un estatus económico grande, tienen un nombre grande. Y sabes, hay veces que cuando uno reconoce a una persona que viene con renombre, que viene con poderío económico, muchas veces somos así, le damos una reverencia grande porque sabemos que no es cualquier persona. Una de las personas que me inspiran mucho, y no estoy hablando de política, pero para mí es el presidente Donald Trump, porque conoce, aparte de que es presidente, este hombre ha tenido un legado, una trascendencia grande, de que él sabe de economía, él sabe de negocios, se ha hecho un nombre. Yo no sé si su apellido esté registrado, pero ya al momento de que alguien escucha es solo el apellido de Donald Trump,
Él ya automáticamente sabe que es un hombre pudiente, que es un hombre importante, y ahora en día que es el presidente de la nación de Estados Unidos. Y por lo tanto, muchas de las que se le acercan, se le van a acercar dándole reverencia, con un respeto. ¿Por qué? Porque se ha formado un nombre que impone. Y asimismo, el nombre de Jesús impone, viene con un trasfondo poderoso. Nosotros no vamos a venir a nombrar o hablar con Jesús con groserías, sin respeto, porque sabemos que se ha ganado el respeto, no solamente del humano, sino también de Dios. Porque, ¿sabes? La palabra dice que Dios le exaltó hasta lo sumo. Hasta lo sumo. ¿Y a quién Dios ha exaltado hasta lo sumo? A nadie. ¿A quién Dios ha sentado a su derecha? A nadie. Solamente ese bendito hombre que vino aquí a la tierra, que anduvo aquí en la tierra, que Dios mismo anduvo aquí en la tierra. A ese Dios, el Dios Padre, lo sentó a su diestra. Y es allí donde está ahí, se le ha entregado un gobierno, un reino, una gloria. ¿Para qué? Para que todos le adoremos, para que toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se incline sobre ese bendito nombre. Entonces, vamos a seguir viendo que cuando le dijo el ángel a María: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. ¿Quién le escogió ese nombre a Jesús? El Padre. Y sabes, cuando nosotros tenemos a nuestros hijos, queremos buscarle un nombre que represente. Y sabes, en el Antiguo Testamento, en la Biblia, el nombre era tan importante porque iba a definir o iba a representar su identidad, lo que iba a hacer aquí en la tierra. Y a Jesús se le ha dado un nombre que le dijo que se llamará Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Era Dios aquí. Y dijo que se le llamaría Jesús porque su nombre era salvación. Eso significa salvación, porque salvaría a la humanidad. Entonces viene un trasfondo poderoso. Y yo pregunto, ¿de verdad podemos usar legalmente ese nombre? Entonces el abogado, como abogado, conociendo de leyes, le pregunta, depende del trasfondo que trae. Para que algo se pueda usar legalmente, tiene que tener peso, tiene que tener poder. Porque de otra manera, cuando tú estás en un tribunal, delante de un juez, si tú no vienes con algo poderoso, no te puedes defender. Y Jesús dijo: yo les he dado mi nombre. Mi nombre. Y todo lo que Jesús pudo lograr, sus victorias, todo lo que se le ha dado, lo que le ha dado el Padre, nos lo heredó a nosotros de una vez. Y todo aquel tiene el derecho legal, por ley, tiene que saber y conocer ese bendito nombre. ¿Qué es lo que pesa ahí? ¿Qué es lo que se está dando a través de ese nombre? Aleluya. Vamos a ver, para ir conociendo más la legalidad y el peso de gloria que tiene ese bendito nombre. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 2, del 2 al 6. Hebreos 1, 2 al 6 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Aquí tenemos otro punto poderoso para darle más peso, más valor y más poder al nombre de Jesús. ¿Qué dice? Que se le heredó todo. ¿Y qué es todo? Pues todo. En Jesús se ha heredado todo, el peso de gloria, todo el poder, todo el dominio, toda autoridad la tiene Él, porque a Él se le heredó. Y por Él, por sí mismo, quien a sí mismo hizo el universo. El universo fue hecho por Él, para Él y por Él. Aleluya. Entonces tenemos un punto más para darle más valor y más peso, más poder
a este nombre, que heredó todo, y por él fueron creados todo. Vamos a ver el verso 3. El cual, ¿quién es Jesús? ¿Qué hay en ese nombre de Jesús? ¿Quién es? El cual, siendo el resplendor de su gloria, o sea, la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con su palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Quién es Jesús? Dice, el resplendor de Dios, el resplendor de la majestad del Padre. Dice, y la gloria, la imagen misma de su sustancia. ¿Te puedes imaginar que Jesús sea la sustancia del Padre, sea la sustancia del Espíritu Santo y sea su misma sustancia? Es un componente, como que le podamos llamar así como una pócima poderosa que disuelve, que destruye potestades de las tinieblas y que nos levanta y nos traslada a nosotros a un nivel de gloria para con Dios. Es ese nombre que es la sustancia de la imagen de Dios. Es la imagen de Dios. Nosotros no estamos adorando el nombre de Lupita, no estamos adorando el nombre de José, de María, no. Estamos adorando ese peso de gloria, ese nombre que es sobre todo nombre. Entonces es la imagen, la sustancia de sí misma, de la gloria de Dios. Y quien sustenta todas las cosas con su palabra. Imagínate, el universo está sostenido por el poder de su palabra. Él habla y se hace, Él habla y se obedece, Él habla y se inclinan las naciones sobre Él. Él habla y sostiene el universo. Su palabra sostiene todo. Y si su palabra me dice a mí que me es dado ese nombre, Él lo sostiene y lo cumple. Entonces legalmente podemos defendernos, usarlo. Legalmente podemos usar este nombre con toda gloria y con toda libertad para defendernos de todo, para nuestro beneficio. Es como que Jesús haya firmado un cheque en blanco y decirle, mira hijo o mira hija, con este cheque tú puedes ir a comprar lo que quieras, tú puedes ir a luchar contra quien se oponga contra ti, puedes ir a luchar contra todo aquello que se levante en contra de ti. Aleluya. Entonces nosotros tenemos un poder legal. Y sabes, para que puedas entender un poquito, de ahora que entró la administración de John Biden, me platica una de mis hermanas, me dice, ¿sabes? Mi hija me dice, mamá, como ya entró esta administración, necesito que me firmes un documento donde me des poder legal para manejar tus bienes. Y ¿sabes? Aquí lo vuelvo a aplicar. Sin ese poder legal, si digamos esta hermana se la llegan a deportar, ella tiene bienes económicos aquí, su empresa, si ella no firma un documento legal donde autorice a su hija que ella pueda manejar todas sus posesiones o lo que ella tiene, su negocio, ese negocio queda ahí abandonado. Pero si ella le firma, le está firmando que fulana de tal le autoriza a su hija que ella se haga cargo de todo, que tenga poder y que delante de un juez o delante de una corte ella pueda decir, yo puedo manejar todos estos bienes porque a mí se me ha dado este poder legal. Y así mismo Jesús en la cruz firma ese documento y cuando Él se hace obediente, pasa a ser, nosotros cuando creemos en Jesús, nos entregamos a Él, se nos está firmando esa carta legal que nosotros podemos usar. Aleluya. Entonces mira qué poderoso que Jesús nos haya otorgado tal poder, que Jesús nos haya otorgado toda esa autoridad para usar su bendito nombre. Y sabemos que no es cualquier nombre,
Porque Él heredó todo. Él heredó todo lo que está en el trono de Dios, en el reino, en la tierra y debajo de la tierra. Todo le pertenece a Él. El universo y todo lo visible y no visible. Aleluya. Entonces continúa diciendo: se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Te comentaba, ¿a quién Dios ha puesto sentado en las alturas a su diestra? A nadie. A nadie ha sentado Dios, sino solamente a Jesús, a Jesucristo, a su Hijo amado. Él está sentado a la diestra del Padre, gobernando, intercediendo por nosotros. No hay intercesor que esté a favor de nosotros como está Jesús intercediendo. Aleluya. Entonces Él está sentado en la diestra de la majestad de Dios, porque es una persona importante, porque tiene renombre, porque tiene peso de gloria, su nombre, su persona. Entonces dice, pregunta aquí la palabra, porque ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios? Jamás a ningún ángel le ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. A ningún ángel le ha dicho eso, pero a Jesús sí se lo dijo el Señor. A ningún ángel le ha dado un poder y una autoridad, sino solo a su Hijo Jesús. A nadie Dios le ha dicho: tú eres mi hijo amado. Solamente a Jesucristo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle. Dios le da una orden hasta a los ángeles de que debemos de adorar ese bendito nombre, a esa bendita persona, a Dios con nosotros. Le tenemos que adorar. En el cielo hay millones y millones, billones de ángeles cantando: santo, 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 santo. Ahí están cumpliendo la misión que Dios le dio a los ángeles, que le adoraran. Y en el cielo se oyen cánticos diciendo: santo, santo, santo. De día, de noche, el tiempo allí no existe y es eterno, pero están ahí adorándole a su Hijo, al Dios Hijo. Aleluya. Y porque si a ese les ha dado un mandato de adorarle, ¿cuánto más a nosotros? Nosotros también podemos adorar ese bendito nombre, que es sobre todo nombre. Entonces dice allí en Mateo 28:18: y acercándose Jesús a sus discípulos, les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Aquí Jesús en Mateo 28:18 se acerca a confirmar esa promesa que ya se le había dado. Por la misma palabra de su boca, Él les dice a sus discípulos: oigan, todo poder y autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y así mismo es. Él se está cumpliendo, que toda su autoridad se está cumpliendo. Él reconoce que Él tiene la autoridad que le ha dado. ¿Quién se la ha dado? El Padre. El Padre le ha dado esa autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces Él les dijo, Jesús les dijo a sus discípulos: id por todo el mundo bautizándolos en mi nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos que dice que Él les ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Él está dando la autorización del poder de luchar contra poderes y principados de huestes de maldad. Aleluya. Dice Colosenses 2:15. Hay una victoria. Primero vamos a leer, Filipenses 2:9. Hay una victoria que se ha ganado con sangre, con poderío, con obediencia. Dice Filipenses 2:9, del 10 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua
confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Aleluya. Entonces dice, por lo cual Dios le exaltó. Como te decía, Dios jamás ha exaltado a nadie como ha exaltado a su Hijo. Dios nunca ha tenido tanto contentamiento, tanta satisfacción como cuando ve a su Hijo. El que conoce al Hijo conoce al Padre, y el que no conoce al Hijo no conoce al Padre. Entonces aquí dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿Hasta dónde le exaltó Dios? Hasta más no poder, hasta más no poder. Y sabes, ya Dios exaltó ese nombre, ese bendito nombre, pero para que nosotros podamos exaltarle más allá de lo sumo, tenemos que menguar, tenemos que bajarnos, tenemos que ser humildes y reconocer la grandeza de su poderío. Esa grandeza de ese nombre solo se puede exaltar un poco más cuando nosotros nos bajamos, cuando nosotros menguamos. Aleluya. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos. Hay tres cielos. El tercer cielo, primero, segundo y tercero. Entonces dice, todo lo que está en los tercer cielos, en los cielos, se va a doblar, se doblará. Toda criatura, todo ser viviente, todo se inclinará, se doblará ante la presencia del Señor. Toda rodilla se doblará, todo ser humano le rendirá reverencia y culto a Jesús. Él ha sido creado para darle culto y reverencia, respeto, porque Él es el soberano, el grande. Dice, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En su momento todos vamos a levantar esa voz reconociendo que Él es grande y poderoso, que sin ese poderío nosotros no somos nada. Dice la palabra de Dios aquí en Colosenses, vamos a leer Colosenses 2:15, contra quién nosotros vamos a pelear, contra quién Dios ha luchado, a quién venció Jesús. Jesús dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabes? Hace, no sé si 2 años más o menos, yo tuve que hacer un video desmintiendo al Papa, porque él estaba diciendo que la cruz de Cristo era un total fracaso. Y la palabra a mí me dice que la cruz de Cristo es un triunfo. ¿Dónde lo dice? Dice Colosenses, lo que acabamos de leer, y Jesús despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿por qué yo desmentí al Papa? Porque fíjate que hay veces que hay líderes que solamente desacreditan el nombre de Jesús porque no son de Dios. El enemigo siempre va a querer desacreditar, minimizar el nombre del bendito nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque él sabe el poder que tiene Jesús. Entonces lo desmentí con esta cita bíblica y con todo lo que la palabra nos muestra, porque la palabra del Señor nos muestra que la cruz de Cristo es un triunfo, es una victoria, no solo para Jesús, sino también para nosotros. ¿Cómo puede ser un fracaso cuando aquí se pagó, se selló una carta, se anuló la carta de los decretos, de los delitos que me eran contrarias a Dios? En esa cruz se clavó esa acta, ese papel, esa acta que la corte me acusaba, en la corte celestial de Dios a mí me acusaba, me tenían aquí esos delitos de mis pecados y ahí estaban enlistados, no solamente los míos, sino la de la humanidad. Y Jesús dijo, hey, aquí la clavo, aquí se queda pagado el precio de tus delitos, el precio de tu pecado. En esa cruz triunfó Jesús. Y también viene a ser nuestro triunfo cuando pasamos a ser herederos, hijos de Dios. Allí se nos hereda ese poder. Allí con sangre se selló esa acta. Cuando Jesús estaba siendo golpeado, cuando estaba siendo separado del Padre, allí se estaba escribiendo esa carta legal que más tarde pasaría a nosotros.
se firma con el nombre de Jesús y se sella con su sangre. Y es ahí donde ese nombre viene a cobrar mucho más peso de gloria. ¿Por qué? Porque Él estaba ahí triunfando sobre las potestades de las tinieblas, sobre huestes, principados. Imagínate esto, Jesús no peleó y no triunfó sobre un demonio allí, sino contra principados, con grandes de las tinieblas, y Jesús los venció, los exhibió públicamente y allí venció en la cruz. Aleluya. Entonces por eso fue dado un nombre, porque Dios ahí vio exaltar su nombre, ahí lo exaltó a Él. Dice en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladándonos al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Aleluya. Mira qué poderoso es. Qué poderoso, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Aquí se ganó un triunfo y nos han trasladado al reino de Dios. Aquí no solamente se quedó el triunfo de Jesús y no se ha quedado como una historia o como una fábula, sino como un hecho real, verídico, que viene trascendiendo actualmente en el pasado, presente y futuro, y quedará para la eternidad, porque a Él se le ha dado dominio, se le ha dado gloria y se le ha dado un reino que no pasará. Su reino no pasará y no será destruido. Ese reinado, ese triunfo que quedó allí marcado en ese madero, ha trascendido por la eternidad y nadie lo puede destronar. Nada ni nadie lo puede destronar, ni ahora ni en el futuro eterno, porque el futuro que viene, el reino que viene, Dios, Él seguirá reinando, porque lo que ha hecho en el pasado, hace 1000 años, ha quedado marcado por una eternidad. Y Satanás conoce que allí fue vencido. ¿Cómo le podemos dar un crédito que la cruz es un fracaso? ¿Cómo podemos darle un crédito a los demonios de que ellos vencieron a Jesús porque murió? Los demonios no lo mataron. Él entregó la vida por sus ovejas. Él se entregó por voluntad propia, por amor. Él se entregó. Entonces viene teniendo valor legal, lo tiene. Podemos usar ese nombre legalmente ante la corte celestial, ante esos ataques satánicos. Podemos usar ese nombre, lo podemos usar con toda libertad. Y te voy a decir, la religiosidad nos ha enseñado que depende de mi limpieza, de mi pecado o de mi santidad para poder echar fuera un demonio. ¿Qué dijo Jesús? En mi nombre echarán fuera demonios. No es en mi nombre, no es en mi fuerza, no es en mí, no depende de mí, sino en ese bendito nombre que podemos nosotros echar fuera demonios. Y la religiosidad, el legalismo nos han dicho, oye, tú no puedes echar un demonio fuera porque no andas bien con Dios. Oye, depende de Él, porque el peso de gloria, el peso, el poder, el valor lo tiene Él. Si nosotros ya somos hijos de Dios, ya lo podemos usar libremente, y hay que tener la sabiduría, el respeto, la reverencia para hablar de ese bendito nombre, porque hoy también, como te mencionaba, se ha hecho como un eslogan este nombre de Jesús, que para todo, así como a la ligera decimos, en el nombre de Jesús sé libre, y no tienes el peso de la revelación de lo que es eso, Y una cosa es usar el nombre porque lo hemos oído, y otra cosa muy diferente es usar ese bendito nombre por revelación, con todo el conocimiento, con toda sabiduría de lo que estamos usando, de lo que se nos ha dado. Yo no puedo darle a un niño un diamante para que juegue, porque el niño lo va a tirar, lo va a traer tirado allí, no va a saber el valor que tiene. Entonces, si nosotros no entendemos el valor del nombre de Jesús, el peso que emana, el peso que carga, o quién es esa bendita persona que es Jesús, vamos a traer este diamante, esta arma
por los suelos, menospreciándola sin darle ese valor